Un programa gubernamental de varias décadas para estudiar una enfermedad mortal debería ser algo bueno, pero no cuando privan de la cura a las personas voluntarias sometidas a estudio. No cuando las consideran prescindibles por ser pobres y negros. Eunice Rivers, 33 años. La enfermera Rivers forma parte de la nueva oleada de negros con educación profesional que estudia en el Instituto Takeshi, la institución académica afroamericana con más credibilidad. Al graduarse quiere trabajar en ese centro de investigación médica. Quiero ayudar a mi gente. Si eras negro, el sitio para poder estudiar ciencia era el Instituto Takeshi. De hecho, en esa época muchas universidades denegaban el acceso a la gente negra. El ser aceptado ahí era todo un orgullo y gente negra procedente no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo, acudía allí para estudiar. La han elegido para trabajar en un estudio del Servicio Sanitario Público sobre una enfermedad particularmente desagradable, la sífilis. Es una investigación federal sobre el progreso de la infección. Así que, ¿no se les trata de la sífilis? No empleamos la palabra sífilis, la llamamos mala sangre. ¿Mala sangre? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Normalmente, la sífilis empieza siendo una dolorosa úlcera genital que se cura sola. En la segunda etapa pueden aparecer laceraciones en las manos que son contagiosas, así que si alguien toca esas lesiones, puede contraer la infección. Y finalmente, años o décadas más tarde, puede infectar el cerebro. En esta tercera etapa de la sífilis, los afectados pueden sufrir confusión, demencia y al final la muerte. ¿No les decimos que tienen sífilis? No, en absoluto. ¿Entonces qué? Entonces les estudiamos. Desde el inicio del estudio de sífilis de Takeshi, el supuesto operativo era que la sífilis era una enfermedad diferente en los afroamericanos. Desde el principio estuvieron buscando los cambios que observaban en las personas que tenían aquella enfermedad que se iban sin tratar, y estaban particularmente interesados en los cambios que sufría el cuerpo negro. Entonces primero les estudiamos y luego se lo contamos. Algo así. Mire, ahora mismo no podemos tratar a esos hombres, pero sí que podemos aprender algo acerca de esa terrible enfermedad y emplearlo para ayudar a otros. Esos hombres no son tontos. Se darán cuenta de que pasa algo. No todos saben leer o escribir, pero son listos. Y su trabajo, enfermera Rivers, es ser más lista. Hay que ver la relación de Eunice Rivers con los científicos, entendiendo que en aquella época las enfermeras estaban al servicio de los médicos. Hizo lo que le mandaban. La enfermera Rivers ayuda a reunir a 399 hombres convertidos en confiadas ratas de laboratorio. Ninguno sabía que tenía sífilis. Ninguno conocía el propósito del estudio. Gracias, señora. ¿Charles Pollard? Sí, señora. Charlie Pollard puede que viva en uno de los condados más pobres, pero según él, tiene un futuro brillante. ¿Edad? 26. ¿Ocupación? Granjero. Mi padre cosecha algodón y maíz, unas 200 hectáreas. En una época en la que enterraban en sacos a la mayoría de la gente negra, los participantes en el estudio recibían un seguro de entierro, comida caliente y atención sanitaria gratuita. La mayoría de aquellos afroamericanos no había visto a un médico en su vida, y la oportunidad de tener acceso a la atención médica era tal vez demasiado tentadora para resistirse. Primero tenemos que ver si la tienes y si eres apto para el estudio. Las chicas llevan viendo apto mi... Espere, ¿tener qué? La mala sangre. Nunca he oído nada acerca de ninguna mala sangre. Estaba claro que los reclutados no tenían conocimiento de padecer la terrible enfermedad de la sífilis. Los médicos gubernamentales les dijeron que tenían mala sangre, pero no tenían muy claro exactamente qué era eso. Sometieron a los hombres a todo tipo de procedimientos que les dijeron les mantendrían saludables. ¡Santo Dios!
Ahora mírame a mí, Charlie Pollard. Estate muy quieto. ¿Has oído? Si te mueves con esa aguja clavada, perderás la sensibilidad en las piernas. Necesito las piernas. Tengo que trabajar. Y si coges esa mala sangre, ¿quién pondrá entonces la comida en la mesa? Sí, bien. Venga, recuéstate. Pon las rodillas. Uno de los engaños que se llevaron a cabo fue que dijeron a algunos sujetos de estudio que iban a inyectarles algo en la espalda que les ayudaría a mejorar. Eso es. Ahora coge aire profundamente. Quédate quieto. En realidad lo que les hacían era una punción lumbar. Excelente. La punción lumbar es un método diagnóstico que en aquella época comportaba cierto riesgo, incluyendo la parálisis. Los 6 meses iniciales de las pruebas finalizan sin nada que mostrar. Extienden indefinidamente el estudio gubernamental. Los doctores observarán los efectos de la sífilis a largo plazo, sin informar a los sujetos de la infección que padecen. Empiezan las muertes. Las cobayas humanas de Takeshi y sus familias mueren lentamente. Era una enfermedad contagiosa, naturalmente, así que podían transmitírsela a sus esposas e incluso a sus hijos en el parto. En los adultos, la sífilis al final acaba infectando al cerebro, dando como resultado confusión, demencia y la muerte. En los niños es bastante diferente. Los nacidos de madres con sífilis podían sufrir severas y horrorosas deformaciones físicas que incluían alteraciones en las articulaciones, los ojos, la cara. Podían nacer ciegos o sordos, suponiendo que nacieran, pues con frecuencia esos niños no llegaban a nacer. También las mujeres que daban a luz a aquellos niños con sífilis tenían un alto riesgo de muerte. El estudio continúa, aportando cada año más muerte a las vidas de los sujetos del estudio de Takeshi. El arma asesina es una enfermedad evitable que jamás les han dicho que padecen. La Segunda Guerra Mundial. Los negros del estudio de Takeshi están ansiosos por defender a su país, pero el gobierno les impide alistarse. Son el sujeto de un estudio sobre la sífilis, cuyo éxito depende de que ellos ignoren su enfermedad. Un chequeo del ejército destaparía el engaño. En 1943 se descubre una cura para la sífilis, la penicilina. El estado de Alabama convoca a sus ciudadanos a que se hagan pruebas para tratar la sífilis. Lanzan una campaña informativa para asegurarse de que todos reciben la medicación. Todos, excepto los sujetos de estudio de Takeshi. Me dijo que estarían los primeros de la lista para el tratamiento. Eso podría destruir los resultados de todo el estudio. Esos hombres están muy enfermos. Sus hijos están enfermos. Enfermera Rivers, tenemos que impedírselo. El apoyo al estudio viene de las esferas más altas de los Estados Unidos, el gobierno. El cirujano general Thomas Parran decidió que no debían recibir penicilina, tenían que permanecer infectados, porque, según él, la oportunidad que se presentaba con aquellos hombres no se repetiría jamás. ¿Cómo puedo seguir ocultándoles la verdad? Miren, esos hombres de ahí la necesitan. Han depositado toda su confianza en usted. Si desaparece cuando más enfermos y asustados están, ¿cómo cree que se sentirán? Lo más interesante es que no sabemos qué es lo que la enfermera Rivers opinaba del estudio. A menudo se la retrata como una participante activa y entusiasta, pero no era científica. Y cuando habla ella, solo habla de las atenciones hacia aquellos hombres, cuidando de ellos, escuchando sus problemas. Era enfermera. Era la que estaba en el terreno. Era la que llegó a conocer a aquellos hombres y a sus familias. Era la que ayudaba a traducir lo que los doctores blancos querían en palabras que aquellos hombres pudiesen entender. En 1945 ve la luz otro caso de experimentación con una minoría étnica indefensa financiada por el gobierno. Los judíos en los campos de concentración nazis. Hubo peticiones a nivel mundial para asegurarse de que aquellos experimentos no se repetirían.
Es un momento clave para la ética de la investigación. Unos jueces elaboraron un código de experimentos humanos permisibles, o lo que se conoció como el Código Nuremberg, y el primer principio es que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto, y por supuesto esto se violó completamente en los estudios de la sífilis de Takeshi. Aguanta. Pasa una década. A 65 kilómetros, estalla un movimiento por los derechos civiles en Montgomery, Alabama. Pero los sujetos de estudio no son conscientes de los profundos prejuicios contra ellos. En 1958, tras 26 años de estudio, la mitad de los hombres han muerto. En 1969, tras 37 años, casi las 3/4 partes perdieron la vida. Al menos 40 mujeres y 19 niños se han infectado. Aún así, el gobierno les proporcionó un buen entierro. Campesino y enterrado con ataúd. No importa cuántas veces lo vea. Sigo sin creer lo que ven mis ojos. ¿Ve el viejo Ernie? Será el próximo. En la porra apuesto por él. No digas tonterías. No se preocupe por mí. Estoy muy abajo en la lista. El número 35 es lo que dice Wade. Sí, pero no tientes a la suerte. Oh, de acuerdo. Ha hecho por nosotros cuanto ha podido, enfermera Rivers. Es usted un ángel. El estudio se llevó a cabo durante 40 años, hasta que los periódicos lo sacaron a la luz. Ante las protestas públicas, el estudio sobre la sífilis de Takeshi finaliza. ¿Qué se consiguió con el estudio finalmente? A nivel científico casi nada. Los resultados de las autopsias se perdieron. No sabemos si aquellos pacientes tomaron penicilina por alguna otra causa. Así que no sabemos si la progresión de la enfermedad había cambiado. Y al final, solo tuvo como resultado la miseria de cientos de norteamericanos sin beneficio científico alguno. Hoy, Estados Unidos recuerda a los cientos de hombres usados en la investigación sin su conocimiento ni consentimiento. Fue una situación de la que no se aprendió nada. Afectó a mucha gente, no solo a los hombres del estudio, sino que también se infectaron sus mujeres, novias e hijos. Fueron traicionados. El daño médico fue enorme, sin beneficio alguno que equilibrase la balanza. Su gobierno les mintió. A nuestros ciudadanos afroamericanos... Solo 8 de los 399 miembros originales del estudio sobrevivieron para presenciar la disculpa del presidente. No podemos permitir que vuelva a suceder. A principios del siglo XX, los físicos descubrieron los rayos N. Es increíble. Una nueva forma de radiación. ¡Mire! Pero ¿por qué este descubrimiento es solo visible para los científicos franceses?